días. Primero, agradecimientos al padre, al comité directivo de la Pontificia Universidad Bolivariana por esta invitación. Para mí es muy grato estar acá. Pues todos los recuerdos de la infancia se exacerban cuando visito Montería y estoy en mi casa y en mi familia. Las palabras generosas de la presentación, pero quizás haría una observación. Yo soy un neurocirujano que tiene alma de ganadero, pero ganadero del sino. Esa ha sido mi vida. Vamos a compartir con ustedes estas reflexiones sobre esto que creo yo es el flagelo que está acabando con el país y que lo tiene aturdido y le está cambiando el norte, el flagelo de la corrupción. No existe de mi parte ningún conflicto de intereses, así que desde el punto de vista neurobiológico puedo hablar con franqueza, sin limitaciones, para buscar, como bien decía el padre, un ambiente de reflexión, particularmente en los muchachos que nos van a reemplazar en un futuro cercano. Vamos a plantear esta pregunta de trabajo. ¿Existe o no un cerebro corrupto? ¿O es el ambiente, las circunstancias, lo que nos lleva a que nuestro cerebro genere esas conductas corruptas? Para eso debemos mencionar la anatomía de la corrupción. Vamos a plantear el problema y haremos una discusión abierta sobre las conclusiones de este tema. ¿Cómo es la anatomía de la corrupción? Estas son las estructuras que intervienen en la conducta corrupta: la corteza prefrontal, el sistema límbico, las neuronas en espejo y los neurotransmisores. La corteza prefrontal. Durante muchos siglos se preguntaban los científicos y los filósofos dónde estaban los valores, dónde estaba ese recinto donde estaba el comportamiento del individuo. Y todas las teorías conducían, está en el alma, y el alma, por alguna razón, siempre se ubicaba en el corazón. Hasta que ocurrió a mediados del siglo XIX un hecho. Estos obreros estaban construyendo una vía férrea. El capataz era un hombre jovial, tranquilo, ecuánime, sereno, y por un accidente laboral estalla una de las minas. Una varilla de hierro le entra por la órbita y sale del otro lado y le lesiona el lóbulo frontal. Los obreros, asustados en esa época, mediados del siglo XIX, lo llevaron al hotel más cercano, trajeron al médico del pueblo y su gran preocupación fueron dos cosas. La primera, el control de la hemorragia, y la segunda, la prevención de la infección. Los medios de esa época registran así el accidente. No expliquen cómo,
pero este individuo sobrevivió y a los 3 meses volvió al trabajo. Pero Ave María, Phineas Gay era el nombre. Este fue el impacto que recibió y este es su cráneo que está en el Museo de Medicina de la Universidad de Harvard. Cuando llegó, tenía todas las funciones cognitivas preservadas. Hablaba, escuchaba, entendía, pero su comportamiento era absolutamente irreverente, hostil, vulgar, poco tolerante, con una hipersexualidad incontrolable. Es quizás la primera descripción neuropsicológica de lo que es el síndrome prefrontal, porque la varilla le había dañado el lóbulo frontal responsable del comportamiento del individuo. Así empieza en una forma accidental los estudios del lóbulo frontal y la función que tiene en el comportamiento del individuo. A mediados de 1900, John Fulton hace unos estudios comparativos sobre el comportamiento del lóbulo frontal y su funcionalidad. Dicta una conferencia en Europa y este hombre, Egas Moniz, está presente. Este hombre sensacional venía derrotado de la política y afortunadamente hacia las neurociencias. Le pareció interesante cómo lesionando algunas estructuras del lóbulo frontal podía inducir el comportamiento de las personas. Egas Moniz, portugués, tenía una artritis terrible, no podía operar, pero tenía este socio, Pedro Almeida Lima, un neurocirujano habilidoso, y diseñaron un procedimiento en el cual se lesionaba el lóbulo frontal para alterar el comportamiento y la patología de los enfermos psiquiátricos. Se llamó la lobotomía y por ese diseño quirúrgico Egas Moniz ganó el premio Nobel. Este procedimiento fue tan popular para los enfermos psiquiátricos que en Estados Unidos un neurocirujano hizo un automóvil que recorría Estados Unidos operando a los pacientes psiquiátricos por la simplicidad del procedimiento. No se salvó nadie, ni siquiera la hermana del presidente Kennedy, que era una enferma psiquiátrica y con unos resultados tenebrosos y malos, que cuando aparecieron la medicación psiquiátrica a finales de 1940, el procedimiento fue abandonado. Entonces, el lóbulo frontal aparece en la historia del comportamiento, primero como un accidente y segundo en una forma deliberada a raíz de experimentos en chimpancés. Este es el cerebro con sus lóbulos tiene el árbol de la vida, que es el tallo cerebral, donde están todas las estructuras vitales por las cuales respiramos, controlamos la tensión, manejamos la temperatura, etc. Es el motor de la vida. Y tiene los lóbulos con funciones específicas. El lóbulo occipital de la visión, el lóbulo parietal, el de los artistas, el de la sensibilidad, el lóbulo temporal, el del lenguaje, y el lóbulo frontal, que ocupa el 50% del parénquima cerebral,
el del comportamiento y de la responsabilidad, y sobre todo su parte anterior, que es la corteza prefrontal, dividida en tres grandes zonas: la orbitofrontal, la ventromedial y la dorsolateral, y cada una de ellas responsables de las funciones ejecutivas del individuo. Ahí está la toma de decisiones, ahí está la conducta social del individuo, ahí está la expresión y la motivación, es lo que es la personalidad del individuo centrada en el lóbulo frontal. Cada una con una función específica que subrayo: la orbitofrontal, encima de la órbita, las respuestas sociales; la ventromedial, la que expresa las emociones; y la dorsolateral, la de las capacidades ejecutivas. Lo otro que interviene en la anatomía de la corrupción es el sistema límbico. A diferencia de la corteza, que es superficial, el sistema límbico es profundo, está en el centro del cerebro y tiene varias estructuras. El cuerpo calloso es el gran puente que une los dos hemisferios cerebrales y hace que, a pesar de tener dos hemisferios cerebrales, seamos un solo individuo. Las otras fibras de integración, el fornis y los cuerpos mamilares; el hipocampo, donde está la biblioteca, donde está la memoria del individuo; el tálamo, que es el gran filtro, el que permite decir qué estímulos pasan y cuáles se quedan; el hipocampo, y es la amígdala del lóbulo temporal, el sensor de las emociones, lo que controla nuestros impulsos y que tiene una integración maravillosa con la corteza cerebral. Son unas vías de 4G que hay entre la corteza cerebral y la amígdala, para que la respuesta que el individuo hace ante ciertos estímulos tenga o no la emoción que le da la fuerza a la decisión que toma. La gran integración para una conducta es la armonía que hay entre la amígdala del lóbulo temporal y la corteza cerebral. Miren esto: cuando estamos en una calle oscura, inmediatamente la amígdala empieza a disparar la sensación de peligro. Cuando un profesor me estimula para que mi aprendizaje sea absolutamente integral, es la amígdala la que despierta la corteza. Cuando recuerdo los parámetros de comportamiento, es la memoria emocional la que está en la amígdala. Y cuando reacciono en forma primaria, esa agresividad, es la amígdala la responsable. Ojalá, Padre, todos los docentes estuvieran acá para que conozcan el gran aliado del aprendizaje: las neuronas en espejo. Son aquellas responsables de la imitación y de la empatía, las neuronas en espejo, descubiertas por Rizzolatti, un científico italiano que en forma accidental estaban estudiando el movimiento de los monos para ver cómo se estimulaba la corteza, y de pronto uno de ellos observó que el mono que estaba enfrente hacía esto, y en los estudios veían que la corteza responsable de este movimiento se estimulaba.
son las neuronas responsables de la empatía, de la imitación. Yo imito lo que veo por mis neuronas en espejo. El adulto bosteza y el niño bosteza. La madre bosteza y los que están al lado bostezan, porque una de las particularidades de las neuronas en espejo es que su función es contagiosa. Si yo bostezo en este momento, les garantizo que la inmensa mayoría de ustedes lo haría. Por lo tanto, yo no puedo bostezar. Miren lo maravilloso de las neuronas en espejo. Están ubicadas fundamentalmente en el área de Broca, que es el área del lenguaje. Y miren, ante la acción que yo veo, comienzan a dispararse automáticamente. Miren este video, la niña líder, los gestos que hace, y miren lo que hacen las dos compañeras. Absolutamente automático. Imitan lo que están viendo. Y vean a este individuo viendo televisión. Miren cómo sufre con todas esto. La clave del cine mudo eran las neuronas en espejo. Cuando lloramos viendo una película, yo tengo la capacidad de sentir lo que el protagonista siente. Esa es la clave de las neuronas en espejo. Si yo doy una clase absolutamente simple, tradicional, convencional, yo le quito parte del potencial que tienen las neuronas en espejo. Pero si yo a la clase le hago demostración, si yo le pongo emoción, el mensaje tiene una grandísima recepción, porque mi estudiante tiende a imitar lo que en su profesor vea. Una conducta agresiva de un profesor impacta en las neuronas en espejo. Un profesor alegre y jovial impacta en esa forma a su estudiantado. Las neuronas en espejo es la clave de que nosotros seamos seres esencialmente sociables. Último minuto del partido. 2-2, clave ganar para pasar a la final. Penalti, y el hombre falla el penalti. Miren la foto simultánea del público. Cuando este hombre hace así, todo el público hace así. Esas son las neuronas en espejo. Pero si ustedes analizan la foto, vean al señor de camiseta amarilla. Ese está feliz. Hay entonces un interruptor que prende y apaga el switch para que el potencial de las neuronas en espejo se abra. Este individuo probablemente era partidario del equipo que perdió. Y el último elemento en la anatomía de la corrupción que interviene son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son los mensajeros químicos, esa sustancia que están en ciertas empresas que tiene el cerebro y ante ciertos estímulos se disparan y van llevando el mensaje, cambiando el potencial de acción que hay en la unión de las neuronas, que se llama la sinapsis. Esta es la sinapsis, y miren esos circulitos, esas bolitas redondas son los mensajeros químicos. Cuando uno mira dónde están esas empresas en el cerebro, se va donde está el árbol de la vida, donde hay un tronco muy grande que se llama el rafe medio, aquí en el tallo cerebral. Y estos son los mensajeros químicos responsables de las emociones.
El adicto, por ejemplo, nicotina, marihuana, condiciona su círculo de recompensa en forma tal que el placer que produce eso se canalice a través de la dopamina. Y lo condiciona tanto que es muy complicado, es muy difícil devolver ese círculo de recompensa cuando está durante mucho tiempo bajo la influencia. El interés, por ejemplo, que la persona tiene en una charla va a través de los neurotransmisores que le permite mantener el estado de vigilia. Y todo eso en un cortocircuito que regula la hipófisis y el hipotálamo y hace que la emoción se traduzca en los gestos, en la cara, en la presión arterial que el individuo está manejando. Miren los neurotransmisores, esas pequeñas esferas que van cambiando el potencial de acción en la sinapsis, y cuando llega, estimula, cambia el potencial de acción y se forma el mensaje cerebral en la decisión que el individuo toma. Una de ellas es fundamental, la serotonina, responsable de los estados anímicos, de la digestión, del nivel de temperatura, de la libido y cómo cambian los niveles de agresividad. Los pacientes psiquiátricos, el fundamento bioquímico de la medicina que toman está en la capacidad de disminuir o aumentar estos mensajeros químicos. Entonces, un solo mensaje en una sola diapositiva. La anatomía de la corrupción es como una orquesta. Hay un director de orquesta que es el lóbulo frontal, la corteza prefrontal. Hay unos músicos que son la parte ventromedial, dorso lateral o órbito frontal. Hay un sensor de ruido que hace que se aumente el sonido o se baje el sonido, que es la amígdala. Y hay una sinfonía que dan las neuronas en espejo o los neurotransmisores. Así funciona el individuo, normalmente. Hablemos ahora del problema de la corrupción. Este es el primer caso de corrupción descrito en el país y relatado magistralmente por Juan Gosaín. Le dan al virrey de esa época 5,000 pesos para que consigne en el banco de la época. Y el hombre dice que le dio la plata al auditor o contralor, que era un hombre honorable. Y este decía que no le había dado la plata. Era la palabra del virrey contra la palabra del auditor. El auditor murió de pena moral y antes de morir, murió tranquilo, dicen los testigos, y vaticinó que el virrey, que era una persona sana, moriría pronto. A las 2 semanas falleció el virrey. La plata nunca se supo qué pasó, pero la historia siempre pensó que el virrey era el responsable. ¿Qué decir de esto? Bolívar, con el sueño del gran país bolivariano, desesperado por los actos de corrupción, y decretó la pena capital para aquellos que robaran más de 10 pesos. ¿Qué significa la corrupción para este país?
1 billón de pesos semanal. Yo no tengo neuronas para meter tantos números en la cabeza. 4% del PIB, lo que se gasta este país en educación, el 80% de lo que se gasta en salud. Todos los días hay un escándalo, todos los días. Escándalo que nos desalienta y nos avergüenza. ¿Cuánto le cuesta a este país este delito? Mire, lo que Colombia destinaría en inversión se lo roban los corruptos. El 4% de acuerdo con los ingenieros. La reforma tributaria del año pasado es 27 veces inferior a lo que daría resguardar los dineros públicos. Las 3 líneas de metro de Bogotá, todas las vías, todas 4G que necesitamos en esta década, se las roban los corruptos. El pago de la deuda de la nación. ¿Y qué decir de esto? El golpe bajo que le dan a la formación de los nuevos ciudadanos. Alcanzaríamos para tener 200 colegios y cubriríamos formando a 25.000 estudiantes. Un cerebro desnutrido es un cerebro de adulto enflaquecido y mal formado. Se necesita tener un corazón ruin para robarse la plata de lo que alimentan a los niños desprotegidos. Hay un tema que a mí me toca mucho y es la inequidad y cómo el dinero para los que la suerte no los acompaña se van a los bolsillos de los corruptos. ¿Y qué decir de este? Como médico me duele muchísimo. ¿Cómo es posible que yo le robe la plata a los niños mongólicos? ¿Cómo es posible que a los pacientes dementes yo les quite el recurso estatal? ¿Cómo es posible que los enfermos de SIDA yo les robe esa plata? Tengo que tener SIDA en el alma para hacerlo. Eso no hay derecho. De los carteles de hemofilia, del SIDA, de los dementes, de los mongólicos. Por Dios, ¿dónde están los valores que maneja el comportamiento de estos individuos? Créanme, eso me duele, pero especialmente me avergüenza. Sigamos hablando del problema. Pero para entender el cerebro, yo tengo que entender la teoría evolutiva que hay en el cerebro y cómo condiciona ciertos comportamientos en el humano. Y es la teoría de este neuropsicólogo Paul MacLean. Dentro de mi cerebro hay una estructura basal que se llama la estructura reptiliana, que es lo que me da a mí el instinto, que es lo que me da a mí la supervivencia.
y está formado por estas estructuras. Por eso es que yo sobrevivo en el medio ambiente que para el animal o el individuo es un medio hostil desde que nace. Miren este video cómo funciona el cerebro reptil. Es lo único que tiene para supervivencia, en donde se ubica en lo que le da contacto con el entorno, y lo único que tiene para sobrevivir ese es su instinto de conservación. El otro cerebro que tenemos es el cerebro emocional, el cerebro límbico, el de los caninos, el de los perros, el cual festeja con alegría cuando el amo llega y se queda triste cuando el amo parte. Es el cerebro de la percepción no consciente. Y es formado por estas estructuras, en donde quizás la más representativa es la amígdala. Y el otro, el cerebro del raciocinio, de la reflexión, el de la corteza cerebral, y que nos hace ecuánimes, responsables, que tiene estos lóbulos con unas funciones específicas, pero en donde el director de orquesta es el lóbulo frontal y la corteza prefrontal. Allí está la personalidad del individuo. Y en este proceso de desarrollo y de evolución, el cerebro se fue formando con surcos y cisuras, y la evolución lo llevó a tan extensión que le hizo que fuera doblándose sobre sí mismo, arrugándose sobre sí mismo para alojar tantas funciones, y se formó lo que hoy es la anatomía del cerebro, con sus surcos, sus circunvoluciones y los pares craneanos. Ese fue el producto de la evolución para meter esos 1500 gramos que pesa el cerebro en esa caja de galletas maravillosa que lo protege, que es el cráneo. ¿Cuáles son los dilemas éticos? Si hay un cerebro corrupto, ¿existe un cerebro ético? Hay unos universales éticos, independiente de donde yo viva, independiente de la cultura que me cobija, independiente del lenguaje que yo hablo. Hay unos universales éticos: no matar, no robar, no mentir. Eso está aquí en Montería, está en Japón, está en todas partes. Son los universales éticos de la especie. Lo que es bueno aquí es bueno en Japón. Lo que es malo aquí es malo en París. Y esos universales éticos están tan celosamente guardados que ocupan el 70% de la estructura cerebral. La función de la mano, quizás la más fina que tiene un ser humano, ocupa 1,5 centímetros. La función de la responsabilidad del comportamiento ocupa el 70% del lóbulo frontal. Pero nuestras neuronas en espejo nos hacen seres sociables, susceptibles de imitar, susceptibles de sentir lo que siente la otra persona, y susceptible también de hacer un constructo social que me hace a mí responsable de mis actos, en donde el ambiente, la familia y la educación son los pilares básicos. Entonces,
sí hay un cerebro ético, como igualmente yo puedo condicionar un cerebro corrupto. Y ahí está el equilibrio. Yo tengo que diferenciar lo que me produce placer y lo que me produce dolor. Lo que me recompensa, pero también la acción que me castiga. No hay grises en eso. Lo bueno o lo malo. Las conductas morales no son sinuosas. O yo hago una acción buena o yo hago una acción mala. Yo tengo que ser coherente. Y la falta de coherencia es una de las causas del mal de la corrupción. Eso, el constructo social, me permite a mí escribir la gramática moral. La gramática moral yo la escribo con cada acto de mi vida, independiente de la naturaleza, independiente de la cultura. Yo sé que es bueno y que es malo, pero tengo en la vida que tomar una decisión. Miren los daños que hace este tipo de hechos. 1.573 hallazgos fiscales, billones de defalco. ¿Qué pasa con los responsables? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué tienen que estar en privilegios? ¿Les parece poca cosa robarse el dinero de los niños desprotegidos? Y están en pabellones con privilegios, o disfrutando una casa que no merece por cárcel. ¿Conocen a este individuo? Este hombre ha sido criticado por la Oficina de Derechos Humanos. Lee Wen-che convirtió Singapur de un prostíbulo de tercera en una nación poderosa, la segunda del mundo y el centro de atracción para las grandes inversiones. Una política absolutamente capitalista, paralela con la educación. ¿Y cuál fue su plan de acción? Lo primero, acabar con la corrupción. Pena capital para los corruptos. Lo segundo, una justicia cristalina, inmaculada. Y lo tercero, la gran reforma educativa, en donde partan de este hecho. Todas las personas de Singapur debían ser bilingües y el inglés se convirtió en la lengua de trabajo y primaria. Cuando empezó, había 500.000 corruptos, pena de muerte, y terminaron con 50.000. Comparen el PIB per cápita de Singapur con el de Colombia, la tasa de desempleo y la mínima presión fiscal, porque los impuestos en Singapur se ven reflejadas en las obras de gobierno. La justicia
debe ser el estandarte de los circuitos morales. Miren esto, 1300 años antes de Cristo, miren cómo los egipcios le exigían a los jueces un comportamiento inmaculado, pena de muerte para aquel juez corrupto, porque ese lesionaba la esencia de la justicia. Fíjense cómo reacciona el cerebro ante todo esto. Estos son estudios demostrados en donde el individuo que está en la diapositiva A mueve una palanca, desvía el tren para no atropellar a los indios. El que está en la pasarela tiene contacto con el gordito y debe empujarlo para evitar que el tren mate a estos 5 individuos. Cuando le hacemos estudio de resonancia funcional al individuo A, se estimula esta parte del cerebro, o sea, la parte del raciocinio, del análisis, de la toma de decisiones. Cuando hay el empujón al gordito, hay el contacto directo de la persona con el individuo y lo que se estimula es la parte emocional. Entonces, en la decisión ética que el individuo toma, puede intervenir la corteza o puede intervenir la emoción. Volvamos a este ejemplo de inequidad social. Pueden ser 4 fotos. Colombia es de los países más inequitativos del mundo. El 10% gana más del 90%. El 10% de los colombianos tiene el 80% de las tierras. Y mire, y cuando yo veo a estos 4 individuos que al final de año presentan tantas y tantas y tantas ganancias, mi cerebro se estimula, y se estimula esta parte que se llama la ínsula, diciendo: no hay derecho que tanta plata estén en los 4 poderosos grupos económicos del país. Pero cuando yo me entero que uno de ellos está haciendo una construcción maravillosa de donación para que el sistema de salud avance y progrese, inmediatamente las áreas de la corteza frontal comienzan a buscar el equilibrio de la ganancia con el equilibrio social. La responsabilidad que tenemos a los que la vida nos ha privilegiado es muy grande en este país en donde la inequidad es la constante. Intervienen las 3, pero sobre todo la parte social que reconoce la generosidad del ciudadano. García Márquez era un hombre sensacional, no era neurólogo, pero describió esto en 1966, cómo la justicia y la impunidad hace parte del gran constructo que es el cerebro humano. Vamos a hablar de las conclusiones. De las conclusiones, hablemos de la
adaptación a la deshonestidad, del círculo vicioso, de lo que es la miopía del futuro y de cómo yo debo construir el círculo virtuoso. Este es el estudio clave que dio origen a toda esta serie de reflexiones y es absolutamente sensacional. Habla que cuando se comete un acto de deshonestidad, el estímulo viaja a la amígdala y comienza a apagar la función de la amígdala y viene el otro acto de deshonestidad. Entonces, yo me adapto, mi cerebro se adapta a la deshonestidad. Llegó el estímulo, tomo la decisión desde la corteza, ese primer acto de deshonestidad llega a la amígdala manda menos impulso y en forma progresiva se va perdiendo el control. En otras palabras, quien se roba una aguja termina robándose un banco. Así es que el individuo pierde los escrúpulos. El primer acto ilícito duele y mortifica. El problema es cuando yo cometo ese primer ilícito, porque lo que sigue son una cadena de más ilícitos. Y es eso, es la pendiente, es la tendencia, cuando yo cometo el primer ilícito, a que sigan más y más ilícitos. Y es obviamente con neurotransmisores y neuronas en espejo. Pedro Pérez lo nombran en la Secretaría de Salud de cualquier país, de cualquier departamento, y ve llegar a su padrino político, escolta, carta, quien le acaba de hacer una gambeta a la justicia y es declarado inocente. Pedro Pérez y sus neuronas en espejo no tiene inconveniente alguno en firmar un cheque que autoriza un pago irregular. Más que el daño fiscal, el mal ejemplo de quien le hizo la gambeta a la justicia es lo que va corrompiendo el valor moral de la ciudadanía. Miopía del futuro. Vea, si ustedes, sobre todo muchachos, se aprenden hoy este concepto, yo me voy muy satisfecho. Solamente uno, miopía del futuro. Qué triste, me duele muchísimo poner este ejemplo. ...36 años... una vida distinta sería la de este muchacho, pero la miopía del futuro lo enloqueció. Absolutamente lastimoso la situación en que se encuentra. Se le nubló el porvenir, se le nubló la vida. Es el Phineas Gage del siglo XXI, en donde la recompensa inmediata prima sobre las consecuencias a futuro de los actos. No medimos la consecuencia de la conducta. Nos importa solamente lo que nos traiga la recompensa inmediata.
¿Qué queremos dejarle a nuestros hijos? Esa es una pregunta que yo me hago muchas veces. ¿Qué quiero yo dejarle a mis hijos? Lo mismo que quiero dejarle a mis alumnos, lo mismo que quiero dejarle a ustedes. Raíces. Raíces donde haya tradición, donde haya valores, donde haya respeto por lo ajeno, donde haya la responsabilidad compartida de construir un mejor país. Pero también quiero dejarle alas para que vuelen alto, que vuelen recto, y alas fuertes para que los vientos transitorios de la corrupción no los desvíen del norte trazado. Eso es lo que quiero para ustedes, lo mismo que yo quiero para mis hijos. Pero lo peor que puede pasar es cuando llegamos al extremo de la ceguera social. La ceguera social es el impacto de todos estos actos en el adolescente. El cerebro es como una mata de rosa. Se va formando, y en el proceso evolutivo los tallos frágiles se van perdiendo y van creciendo los tallos fuertes. Ese proceso de maduración del cerebro ocurre desde que nace hasta los 25 años. Por eso los romanos decían que la mayoría de edad debía ser a los 25 años. Nuestros adolescentes son los más susceptibles de ser impactados por los ejemplos de corrupción. El cerebro de ellos se va formando, pero no tiene la suficiente fortaleza para discernir hasta qué punto se es bueno y se es malo. Miren cómo se forma el cerebro del adolescente, cómo vienen los lóbulos formándose en esta secuencia. Y por último, lo que se forma es la parte de la responsabilidad del comportamiento y del juicio. Entonces, cuando estos muchachos nuestros ven a muchachos de su edad en carros fantasma, se les nublan los criterios. Eso se llama ceguera social. Más que el daño fiscal, más que el robo que hace, es el hurto de los valores de los futuros ciudadanos. Y yo tengo que cambiar esto, la miopía del futuro. Yo tengo que tener una visión del futuro. Yo tengo que construir una visión del futuro. Yo tengo que insistir que el camino fácil no es el camino correcto. Yo no puedo aceptar la impunidad. A mí no me interesa que los jueces o la fiscalía tomen una decisión. A mí el juez que me interesa es el mío, el de mi conciencia, el que me dice que eso está bien o eso está mal. Y va a venir esto. De pronto yo no alcanzo a vivirlo, la cerebro-democracia. Y yo necesito en ese constructo social tener
unos referentes, unos íconos, unos ejemplos. Y ahí entramos al tema de la neuroética. Cerebro y democracia. Hoy tenemos estudios experimentales en los cuales yo puedo determinar qué individuo o no es proclive a la corrupción. Y tengo además forma de analizar la corteza prefrontal de esos individuos. Imagínense este ejercicio hipotético. Fulano de tal aspira a cualquier cargo público. Sí, perfecto, está en su derecho. Deme su cédula, deme su declaración de renta, muéstreme su examen médico, pero ¿sabe qué, doctor? Le vamos a hacer un test de cerebro y democracia. Vamos a ver cómo está su cerebro. No podemos medir sus valores, no, pero sí podemos saber con estas imágenes cómo están los cambios de su cerebro con relación a los test de corrupción. Usted se podrá imaginar el filtro de esto y, por supuesto, el rechazo de la inmensa mayoría de los candidatos. Mire, esto es lo peor que puede pasar cuando la impunidad no castiga a las personas responsables de los actos de corrupción. Hay que premiar al funcionario que sale con lo mismo, con las manos limpias, después de un cargo público. Ese es el que merece el respeto y la gratitud. Hay que sancionar a aquel que sale estrenando lujos y lujos y lujos sin credenciales que lo expliquen. Hay que construir una identidad de país, porque los dineros públicos son de todos, que pagamos con nuestros impuestos. Esta es el arma más poderosa que tiene Córdoba hoy día, la sanción social. Córdoba debería dar un ejemplo de dignidad en las próximas decisiones. No hay derecho para que Córdoba hoy sea el símbolo de la corrupción. Eso nos avergüenza. Miren estas frases. Es un crimen organizado. No podemos permitir el quiebre moral. No, el contratista no puede estar obligado a pagar comisiones de ningún tipo. Y desde la Presidencia de la República se debe dar el ejemplo. ¿Cómo construyo yo la visión para el futuro? Tengo que tener una amígdala muy fuerte. Y la mejor vitamina está en la familia y está en la educación. Tengo que tener unos referentes, unos íconos, unos ejemplos en todas las actividades que yo me pueda identificar, imitar y hacer empatía a través
de mis neuronas en él. Necesito unos valores que se construyan alrededor de mi amígdala para que la recompensa inmediata no afecte mi futuro. Y necesito unos ejemplos. Necesito unos ejemplos. Córdoba necesita unos ejemplos para restaurar su visión de futuro. Y esos referentes no existen. No hay en Córdoba referentes. Yo sí creo. Estos son algunos de los cordobeses que me enorgullecen. Rodolfo Sea, 26 años en el mismo cargo del Estado, desde auxiliar administrativo hasta ser hoy presidente de Findeter. Me enorgullece Rodolfo Sea. Diana García, desde su cuna en Cereté hasta ser una de los chefs más prestigiosos de Latinoamérica. Mis dos alumnos, Alejandro y Javier, han volado más alto de lo que le pudimos enseñar en las universidades. Me enorgullece. Cristo Hoyo, la niña del Carito, con ese talento creativo haciéndole homenaje al porro. Esos son los cordobeses que deberían estar en las vallas, no esas vallas tóxicas que contaminan el verde del Sinú. Cada uno de ustedes necesita en la vida un referente. Yo les voy a contar el mío. El abogado y el médico. Mis abuelos. Se me hincha el alma de orgullo al señalarlos como referente. Me siento tan orgulloso de mis abuelos como sé que mis hijos se sienten también orgullosos de los suyos. Muchas gracias.